Uno y acá estamos. Hola, hola, buenas noches. Nuevamente estamos con estas charlas con Pipe versión 2024. Nuevamente con cada uno de ustedes acompañándonos. Bienvenidos a esta nueva temporada, si le podemos llamar así, donde esperamos compartir con todos ustedes de diferentes temas, mucha participación, que estén muy activos cada una de las personas que siempre nos acompañan. Desde ya dando la bienvenida a todos los que hoy están con nosotros. Gracias por hacer parte de estos momentos, de estos instantes, de estas conexiones que tenemos con ustedes. Hoy con la psicóloga, con la doctora Mabel Rojas, a la cual ya tendremos en instantes. Espero que la recibas esta vez, sí, por favor, y podamos iniciar entonces con nuestro tema de hoy. Ahora sí creo que cargo, ahora sí estoy en estos momentos viéndote, Mabel. Ahora espero que tú me veas a mí. ¿Me estás viendo, Mabel? Hola, buenas noches. Te veo y te escucho Bueno, perfecto. sí era por el lado de reiniciar, pero ya estamos nuevamente por acá. Mabel, como te estaba diciendo, o como lo estaba diciendo con las personas que nos acompañan, dándoles el agradecimiento por estar muy puntuales con nosotros. Ya arrancamos este 2024, esta nueva temporada de charlas con Pipe. Gracias a ti por hacer parte de una nueva temporada, por acompañarme siempre con esta idea loca que nos surgió en algún momento, por dar de tu tiempo, que sabemos que es muy importante, muy valioso. Y bueno, Mabel, bienvenida nuevamente, feliz año para ti y cómo va todo. Bueno, feliz año para ti. Siento como si ya lleváramos más allá del primer trimestre, pero en realidad hoy apenas es 8 de febrero. Todavía se vale dar feliz año y feliz de poder contar con estos espacios que hace ya creo que alrededor de 3 años venimos construyendo para llevarle tantos mensajes, tanta información a la gente que nos sigue, que se interesan por estas temáticas. Y bueno, agradecida con la vida y contigo, a la vida por este nuevo año, por mantenernos vigentes y a ti por seguir facilitando estos espacios para construir calidad de vida en muchas Mabel, yo personas. sé que, bueno, tiene que ver con el tema porque tiene que ver con el cuento de las emociones, pero hoy quiero entregar como un mensaje para todos los que nos siguen y quiero que también tú lo compartas a nivel de la pasión. Lo que nosotros nos mueve por hacer esto que estamos haciendo, por compartir un espacio que de pronto es tu momento de descanso, que de pronto es mi momento de descanso, que muchos también están diciendo, no me quiero meter a redes, quiero desconectarme de todo, pero lo queremos brindar en esta hora o en este tiempo que hacemos es la pasión por lo que nos gusta, mi pasión por poder hablar y poder compartir temas como este, tu pasión por tu trabajo que me parece importante, la admiro mucho y la valoro muchísimo. Y eso es lo que queremos nosotros y lo que nos ha llevado a hacer algo constante, algo que tú decías que llevamos un poco de 3 años, yo creería que un poco más de 3 años compartiendo estos videos de diferentes temas. Así que esa pasión que tú tienes por tu trabajo, por lo que amas, por lo que haces, ¿cómo lo has venido manifestando y cómo lo has sentido ya en este nuevo año? Bueno, la verdad es que yo en el trayecto de mi carrera, ya son 24 años de profesión, muy agradecida con la vida porque creo que Dios me puso en el lugar donde debía estar. Cuando uno está en esos procesos de bachillerato, piensa en muchas cosas y casi siempre estamos pensando en las carreras que están de moda. Y aunque la psicología siempre estuvo en mi radar, pensaba en otros aspectos, incluso llegué a pensar en estudiar derecho, porque mi familia me decía, usted debería ser abogada porque usted alega por todo, porque en la adolescencia un poco mi perfil, mi temperamento sanguíneo y melancólico ayudaban un poco a vivir esas emociones tan intensamente y a propósito de nuestro tema de hoy. Pero la vida me fue encaminando a esta carrera y después de 24 años de graduada le doy todos los días, no me canso de darle gracias al Dios de la vida por ponerme aquí. Me apasiona la investigación, me apasiona eh, trabajar con la gente y esta carrera me permite hacer esas dos cosas, trabajar en equipo, trabajar con personas, para personas. Desde muy niña estuve muy dirigida a ayudar a las personas y trabajar en equipo. Se me daba muy fácil, de pronto un poco por mi temperamento sanguíneo, que el sanguíneo está muy amarrado a lo social y a muchos procesos también de crianza que me fueron llevando a ver la ayuda a las personas como algo que me llenaba. Entonces,
Han sido 24 años de crecimiento. Crezco cuando conozco personas que vienen buscando mi ayuda, pero también aprendo tanto de mis pacientes, aprendo tanto de las personas a las que llegamos a través de charlas, a través de encuentros terapéuticos o de la consulta individual. Así que la respuesta a tu pregunta es que este nuevo año es un año más de vida, ya son 49 años que cumplo en este 2024, pero 24 años de profesión y me siento con toda la energía del mundo para seguir trabajando con las personas y entonces vivo muy agradecida, aprendí a agradecer y entre más años pasan y entiendo más acerca del agradecimiento, se lo enseño a mis pacientes, se lo enseño a las personas con las que trabajo y el equipo al que pertenezco, que se llama Enlace Corporativo, es un equipo. Bueno, Mabel, muy de la mano para hacer la introducción a nuestro tema de hoy, por eso queremos arrancar esta nueva temporada de charlas con Pipe hablando sobre las emociones que son varias y quiero hacer la introducción porque pues para los que nos encantan las películas y nos encanta hablar de todo lo que nos pueden enseñar las películas, hay una película que tiene que ver con esto de las emociones y que incluso este año le van a sacar segunda parte, una película animada que ya ustedes reconocen en que vemos las emociones plasmadas en unos muñequitos que cada uno está relacionado con lo que nosotros sentimos. El cuento de las emociones sé que no es tan fácil de manejar, Mabel, y más aún cuando estamos tan rodeados de diferentes factores distractores que nos llevan precisamente a no manejar las cosas como quisiéramos nosotros. Y esto es una de las cosas que hay que tumbar. No siempre las cosas las podemos manejar como nosotros queremos. Nos toca manejarlas como podemos y como tratamos de salir de todo lo que nos rodea, problemas familiares, problemas personales, problemas sociales, problemas laborales, todo lo que tenemos. ¿Cómo hacemos nosotros, los seres humanos del común, para comenzar a gestionar las emociones de una u otra manera que tenemos constantemente, sea la que sea? Ya estarás enumerando algunas de las más comunes que tenemos nosotros manifestando constantemente, pero ¿cómo hacemos nosotros para comenzar a hacer esa gestión de poder estar tranquilos o por lo menos poder seguir un rumbo ante todo lo que nos rodea y saber cómo manejar todas las emociones que nos están presentando constantemente? Bueno, la primera recomendación para esto sería entender que gestionar es administrar. La palabra gestión o gestionar significa administración o administrar algo. En este caso, ¿cómo administro mis emociones? Todas las emociones son normales. De hecho, hay 5 básicas: el asco, la alegría, el miedo, la tristeza. Son normales, como la película Intensamente, son normales, hacen parte de toda la construcción de la biología, de la personalidad, del ser. Es normal sentir miedo, es normal sentir tristeza, es normal sentir rabia. ¿Dónde está el objetivo de crecimiento personal? En aprender a administrar. Administrar es saber, bueno, los que estudiaron administración de empresas o los que ya administran un emprendimiento, un negocio, saben lo que es. Para los que no tienen ni idea de administración, pues administrar es identificar las necesidades, trabajar sobre ellas y ponerlas al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, identifico qué pasa conmigo, qué es lo que me está dando rabia, qué es lo que me da asco, qué es lo que me da tristeza o miedo, pero no es pelear con eso, sino verlo como una oportunidad. Administrar entonces es ver esas oportunidades, identificarlas, hacer mejoras, hacer cambios si hay que hacerlos. Entonces, en la gestión personal o en la administración de nosotros mismos, lo que se hace con las emociones, o más bien cuando maduramos, un niño no sabe gestionar el miedo, un niño no sabe gestionar la rabia. Eso se va aprendiendo paulatinamente. Y el primer paso es ese modelo familiar. Entonces, cuando somos adultos y nos damos cuenta que tal vez no hemos aprendido a administrar la rabia o la tristeza y que muchas veces nos pasa factura porque dañamos relaciones importantes o perdemos oportunidades importantes, pues estos son oportunidades precisamente, valga la redundancia. Es una oportunidad aquello que alguien ve como un fracaso, porque si yo
eso en lo que fallé o eso que no salió del todo bien, lo reviso, lo analizo, miro qué sucedió, qué puedo mejorar, qué puedo ajustar, qué puedo cambiar, qué debo eliminar y qué debo mantener. Eso es administración. Y entonces la primera empresa y la más importante somos nosotros mismos. Antes de esa marca de ropa, esa marca de zapatos, esa marca de electrodomésticos, esa marca de tatuajes, antes de tu emprendimiento o antes de esa profesión que te caracteriza, nuestra propia marca es nuestro nombre. En mi caso, Mabel Rojas, antes de ser psicóloga, mi marca personal es este ser. Entonces, ¿quién soy? Les dije, mi familia creía que yo iba a estudiar derecho porque yo alegaba mucho, ¿sí? Yo alegaba por todo. Entonces, fui entendiendo que debía aprender a hablar, no me quedaba callada, pero debía aprender a gestionar, a administrar el momento y el tono. Y entonces eso me fue ayudando a dejar de ser la chica rebelde, la hija rebelde, la hermana rebelde, y fui adaptándome a los cambios, me costaba mucho adaptarme a los cambios, entonces salía esa niña interior rebelde y quería la justicia, pero no sabía a veces usar un tono adecuado o no utilizaba el espacio adecuado. Entonces, aprender a administrarnos es eso, somos la primera marca y la marca más importante para que lo demás funcione. Bueno, Mabel, todo eso y esa es la parte chévere que yo digo de hablar y de plasmar todos estos temas que nosotros tenemos, porque hay muchas cosas que en el papel pueden ver si pueden sonar muy bonitas, pueden ver si uno decir, ah, no, es que eso suena muy bonito y a la hora del té suena muy fácil, pero a la hora de ejecutarlo no es tan sencillo para muchas personas. Para algunos de pronto pueden tener más asertividad a la hora de saber manejar una pérdida, a la hora de saber manejar un logro, a la hora de pronto de saber manejar diferentes actitudes y diferentes formas de ser, porque somos personas sociales que de una u otra manera tenemos que interactuar con demás y tenemos que saber cómo responder ante lo que estamos recibiendo de los demás. No somos nosotros solos y no podemos hacer lo que nos plazca por encima de todo el mundo. Pero entonces desde que comenzamos nosotros el proceso de crecimiento, nos comienzan como a dar la semilla y a dar como las bases de lo que necesitamos ser o hacer para cuando estamos más grandes. ¿Cómo podemos ir allanando ese camino? Porque tú lo decías más o menos con lo que tú querías hacer, pero cuando tenemos esa, esa forma o heredamos, porque eso también se hereda, las actitudes y las formas de ser de los papás. Ejemplo, si mi papá es cascarrabias, pues yo termino siendo un poco cascarrabias. Si mi mamá es un poco, ¿cómo se le dice? Muy alegre, pues yo termino también siendo eso. ¿Cómo hacemos nosotros para plasmar un camino de lo que nosotros queremos, sabiendo que también estamos como que alimentados de lo que nos rodea en la casa y de lo que nos han enseñado nuestros padres? Bueno, precisamente ese es el cómo gestiono mis emociones. Hoy les traje 7 puntos y ese es uno de los puntos, el autoconocimiento. Cuando somos niños, pues no sabemos cómo administrarnos. Por eso el proceso de la maduración y el modelo de familia. Dices algo muy importante y es que heredamos genéticamente también ciertos comportamientos, actitudes. El temperamento, alguna vez el año pasado lo tratamos en una de las charlas aquí con Pipe. El temperamento es biológico, nace con nosotros, es heredable. Yo puedo heredar el temperamento de uno de mis progenitores, de un abuelo, pero también es necesario entender y hacernos cargo de algo, y es que la genética hoy en día es modificable. Si se modifica el color de piel hoy en día, el color de ojos, con mayor razón tú puedes modificar tu comportamiento porque el comportamiento tiene de lo biológico, pero también es psicológico. Por eso el temperamento, que es la mitad de la personalidad, es biológico. Yo soy sanguínea, entonces el sanguíneo es chispa, te mantiene en movimiento, quiere estar en todo, pero entonces si no se controla, un sanguíneo, por ejemplo, puede meterse en tantas cosas que no termina de hacer nada, ¿sí? Porque le encanta estar en todo, pero fácilmente se puede dispersar. Entonces, cuando conocemos nuestro temperamento e identificamos el modelo de crianza, yo puedo cambiar mi genética. Yo puedo venir de una herencia de mal genio,
Pueden decir, es que Mabel es mal geniada, o Mabel no se queda quieta, es muy inquieta. Pero yo puedo, desde el carácter que es psicológico, el temperamento es biológico, el carácter es psicológico, lo psicológico se puede cambiar. Se llama plasticidad cerebral, esa posibilidad que todos tenemos de hacernos conscientes de cosas por modificar. El que dice, loro viejo no aprendí a hablar o así soy yo, en realidad está siendo egoísta, infantil, porque sí es verdad que todos hasta una etapa bastante avanzada en edad, estoy hablando del adulto mayor, hasta el adulto mayor puede hacer modificaciones después de que no haya un daño neurológico, un trauma craneoencefálico o no haya una enfermedad de base como una manía o una locura, toda persona puede hacer cambios. Entonces la genética es modificable también en el comportamiento. ¿Qué es lo que debo hacer? Caer en cuenta de aquello que debo administrar en mí. Estamos hablando de cómo gestionar las emociones. Entonces, una forma de gestionar la emoción es el autoconocimiento. Y para eso debo hacer una reflexión de quién soy, cómo me estoy comportando, qué le estoy aportando a los demás. Y aquí cabe la palabra que siempre usamos o casi siempre en nuestros en vivos. Es que el amor a los hijos, el amor a la pareja. El amor es cuidar al otro con la actitud. Y para poder cuidar con las actitudes, pues hay que revisar las actitudes. Hasta que no reflexiono cómo mis actitudes impactan a otros y cómo ese impacto de alguna manera se devuelve como un boomerang, se devuelve hacia mí. ¿Cómo están mis relaciones interpersonales, de pareja, laborales, con mis amigos, con mi familia? Eso nos muestra un poquito qué está pasando. Si ya vienen varias personas diciéndome, es que a ti no se te puede hablar, es que eres mal geniado, mal geniada, es que hay que rogarte para que participes, es que hay que rogarte para que hagas las cosas. Esta información ya la tengo. Por tanto, una forma de gestionar esa emoción es empezar a revisarme, reflexionar y mirar cuáles son los cambios que Bueno, debo Mabel, hacer. yo quiero que las personas que nos están siguiendo ahora en este momento, los que están viendo en este en vivo y van entrando poco a poco, quiero saludarlos a todos, pues nos cuenten y también nos compartan qué emoción tal vez se les complica gestionar, qué emoción no son capaces de gestionar en sus vidas o no han sido capaces de gestionar en sus vidas, para así también tener en cuenta lo que muchos de ellos les está afectando, que puede que incluso eso, y eso lo hemos venido hablando también constantemente en diferentes temas, eso les puede estar marcando quedarse un poquito como enganchados y no poder avanzar en otro tipo de temas, problemas que puedan tener con su pareja, problemas que puedan tener a nivel precisamente de relacionarse, problemas que puedan tener en familia. Los que están acá conectados y pueden escribirnos a través del muro o pueden hacer sus preguntas también sobre lo que estamos hablando de hoy, pueden contarnos qué emoción creen que se les complica gestionar o manejar y entonces estaremos compartiendo. Hablábamos entonces del cómo, una de las características importantes a la hora de gestionar las emociones. ¿Qué otra característica también podemos hablar o podemos también tener en cuenta, Mabel? Bueno, entonces yo les diría que lo primero es conocer las emociones. Primero conocer las básicas. Rabia, tristeza, alegría, asco, miedo. Hay muchas otras, pero las principales o de esas 5 se derivan otras. Así como la película, está el miedo, entonces el personaje que siempre se congela, ¿no? Entonces por eso ese color como entre azul o violeta, porque siempre se congela, se queda allí, que no sabe qué hacer cuando siente miedo. La emoción del miedo también nos permite, es positiva en el sentido de que nos permite hacer una pausa y revisar qué está sucediendo alrededor. El miedo también facilita la creatividad porque la persona que gestiona el miedo, que enfrenta el miedo es la oportunidad para volvernos creativos o para activar esa creatividad con la que nacemos. Entonces, lo primero, Pipe, es conocer las emociones y conocer cuáles tengo yo, ¿no? Pues que soy una persona que le cuesta tomar decisiones porque tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que no me salga bien, tengo miedo que me hagan daño, tengo miedo que me dejen. Empezar a identificar las emociones, pues es el primer paso. El segundo es la autorreflexión, entonces cuando empiezo a analizar, claro, por miedo he perdido varios proyectos, por miedo he terminado en varias relaciones o termino eligiendo la relación que no es, o por rabia, porque no sé controlar mi rabia, he perdido buenas amistades, buenas personas. Cuando yo empiezo a reflexionar, entonces empiezo a darme cuenta
qué es lo que tengo. Y ahí va el tercer punto, que es la aceptación. Entonces, las conozco, reflexiono y las acepto. No es pelear con el miedo, es que tener miedo no es malo. Sentir rabia no está mal. El problema es quedarnos en el sentimiento estancado sin resolverlo. Así es que yo soy mal geniado. A mí me da mucha rabia, no sé, la injusticia con los animales, pero entonces me agarro con todo el mundo, me agarro con todo el que pase a un animal con un bozal o me agarro con todo el que saca un perrito de una tienda. En lugar de gestionar mi molestia, lo que hago es generar más caos. Cuando yo identifico, cuando las conozco, las identifico y reflexiono, puedo empezar a aceptar. Yo sé que soy de mal genio, o sé que soy una persona miedosa, me volví inseguro, yo sé que soy una persona, no sé, que le da asco por todo. Cuando las reconozco, voy a darle paso a poderlas trabajar. Una persona que no reconoce sus emociones se pierde de toda la oportunidad para modificarlas y mejorar como Mira, persona. Mabel, que por ejemplo, ahorita que preguntábamos entre las personas que están acá de esas emociones que se les complica gestionar, por ejemplo, Mildred 1974 nos decía que el miedo y Love Blue 1111 nos dice, el miedo lleva a romper la inseguridad. Creería yo que el miedo es una de las emociones que de pronto más nos acompaña constantemente ante todo lo que hacemos y de pronto más nos bloquea de poder seguir avanzando. Sí, pero el miedo es magnífico porque fíjate que las personas que no lo sufren pueden pasar ya a un trastorno, porque quien no tenga miedo es porque tiene un bloqueo también allí a nivel neurológico, la plasticidad cerebral, algo está pasando. El miedo nos permite también administrar, gestionar, resolver un conflicto. Por miedo aprendemos también a buscar alternativas para protegernos, ¿sí? El miedo ayuda a que tú no te expongas a peligros. Entonces, no es malo el miedo. El miedo gestionado o administrado nos ayuda a buscar alternativas. Recuerden que les he dicho, los que llevan tiempo siguiéndonos y en nuestras charlas, saben que alternativa significa nuevo comienzo. Alter es nuevo y nativo nacimiento, nueva forma de hacer algo, una nueva forma de algo. La alternativa es un nuevo camino, una nueva forma de hacer las cosas. Entonces el miedo, cuando lo enfrento, puedo lograr cosas excepcionales, pero también aprendo a poner límites saludables. Las personas que no saben poner límites, que dicen yo no le tengo miedo a nada, pueden hacerse y hacerle daño a muchas personas porque gestionar el miedo es inteligencia emocional. Gestionar las emociones es inteligencia emocional. Quien no administra una emoción porque la niega o no la reconoce o la invalida, o tiene un trastorno, o es una persona que por falta de inteligencia emocional está evitando transformarse. Así que tener miedo Mira, no por es ejemplo, malo. lo que nos dice acá Jenny Patricia Gómez Rengifo, desde la pandemia he notado que cada día me da más miedo perder a mis seres más queridos, y es que son de las cosas que dejan momentos de pronto que marcaron nuestra vida, como la pandemia, que creo que lo hemos reiterado también en muchas conversaciones, hay un antes y hay un después de lo que sucedió con la pandemia y que incluso todavía sigue pasando, porque todavía sigue sucediendo lo relacionado con aislamiento, con problemas de COVID, con muertes, pues sobre eso. Entonces creo que también son cosas que igual tenemos que tolerar porque son cosas que no podemos cambiar. El que se nos vaya una persona es algo que no podemos cambiar. El que las cosas cambien en nuestras vidas son cosas que no podemos cambiar. El que de pronto sucedan cosas que no esperamos son cosas que no podemos cambiar. Entonces debemos tener más bien, como tú lo decías, un nivel de aceptación que no nos lleve a que eso de pronto nos afecte. Claro, la pandemia, como muchos eventos de impacto para el humano, crea lo que se denomina estrés postraumático. El estrés postraumático son todos esos síntomas que quedan después de algo impactante. Lo viven los que han tenido un accidente, los que se han visto en medio de un atraco, de una balacera, los que se han visto expuestos en su vida misma. Entonces el estrés posterior al trauma, estrés postraumático, el trauma ¿cuál fue? Toda esta inundación de información, todo ese miedo que nos trasladaron con la infoxicación que tuvimos, con algo desconocido que decía que casi que nos íbamos a morir todos.
toda esa situación, aunque se fue mermando y aprendimos a vivir con el virus, aprendimos a vivir un poco más tranquilos porque vimos que no era tan letal como parecía, pero aprendimos también a cuidarnos un poco, a gestionar, a administrar la salud, quedó para muchas personas, por no decir que para todos, un impacto, una huella, y eso es estrés postraumático que puede quedarse una buena temporada en nosotros. Ahora, el estrés postraumático, ¿cómo se mejora o cómo se resuelve? Enfrentando, reconociendo precisamente el miedo y empezando a trabajar sobre él. Entonces, en el caso de la persona que nos está haciendo la pregunta, mi recomendación es empieza a hacer prácticas para gestionar ese estrés postraumático. ¿Qué prácticas? Y esa sería el cuarto punto del cómo. Prácticas como aprender a respirar, hacer mindfulness, yoga, actividad física, ejercicio, estiramientos, ejercicios de respiración. Hoy, por ejemplo, les traigo arteterapia. Les voy a dejar unos tipsitos muy básicos que podemos hacer en la oficina, en la casa, donde estemos, cuando estemos en medio de una tristeza o de una ansiedad. Entonces, el arteterapia, el mindfulness, el yoga, salir a caminar 30 minutos, 45 minutos a una buena temperatura, o en la mañana temprano, o al final de la tarde, o en la noche. Tratar de alimentarnos bien, tratar de disminuir el dulce, sobre todo después de las 6 de la tarde, porque eso mantiene el cortisol y muchas sustancias muy arriba y no nos deja tranquilizarnos. Todo este tipo de cosas nos facilitan y nos permiten enfrentar y gestionar las emociones. Entonces, eso es lo que hay que hacer, no es huir de ellas, no está mal sentir miedo entonces después de la pandemia, pero ese miedo se convierte en ansiedad. La ansiedad es estar parado en el futuro. Y si se muere fulano, y si pierdo a Mengano, entonces hay que aprender a gestionar la Bueno, Mabel, ansiedad. por acá también teníamos un comentario de parte de JJ La Voz, la poca tolerancia a lo que va contrario a lo que yo pienso, poca tolerancia a lo que va contrario a lo que yo pienso. Lo hablaba al introducir nuestro tema, que Mabel, nosotros, pues no sé si el chip, no sea si nosotros consciente o inconscientemente, tenemos como unas metas y tenemos las cosas que queremos para nuestra vida. Un buen trabajo, una buena pareja, cosas materiales que nos ayuden en lo que necesitamos, pero muchas veces no somos capaces de manejar cuando suceden las cosas como no queremos, cuando de pronto no podemos lograr lo que estamos buscando, cuando de pronto tenemos muchas ganas de algo y no se nos da. Frustración puede ser, como lo decía JJ La Voz, poca tolerancia. ¿Cómo manejar también esto que creo que también es un factor constante a la hora nosotros de ir avanzando en la vida, que vamos avanzando y de pronto muchos avanzan y dicen, no he hecho nada con mi vida, no he trascendido, lo que yo he querido no se ha dado y se han dado cosas distintas, yo quería tener un hijo a cierta edad y se dio a esta edad? ¿Cómo saber manejar ese tipo de cosas que se presentan que de pronto no son como las esperábamos, pero hacen parte de todo el camino que tenemos que recorrer? Bueno, lo primero es eso, ¿no? Entonces JJ ya se dio cuenta que tiene poca tolerancia a que no acepten lo que él dice. Entonces debo empezar a identificar ahora si ya conozco que esta emoción de intolerancia, de rabia, me sale así instantáneamente cuando alguien está en desacuerdo conmigo, cuando alguien no hace lo que yo pienso u opino. Recordemos que parte de crecer también es aprender a enfrentar la frustración. Entonces, una recomendación allí es identificar si no aprendí a manejar la frustración desde niño, estas crianzas donde a un niño no se le enseña a enfrentar el no, puede crear un adulto con dificultad para adaptarse a cambios o a cosas que no necesariamente le gustan. Otra opción está en personas con mucho temor al fracaso, con mucho temor a no salir adelante, o personas que están buscando siempre una validación. El panorama o las opciones son varias, entonces no todo el que se enoja porque otros no están de acuerdo es solamente porque es intolerante y ya, o porque es egoísta y ya. A veces tiene que ver con un patrón adquirido
en la infancia o la adolescencia. Entonces la recomendación para JJ es identifica, si ya reconociste esta intolerancia en ti, ahora identifica el origen. ¿Qué lo provocó? Cuando de niño alguien no te daba lo que querías, cuando no se hacía lo que tú querías, ¿qué pasaba? ¿Cómo te enseñaron esto? O si no te lo enseñaron, pues por ahí puede estar la respuesta. ¿O qué evento sucedió donde tú necesitaras que te den siempre un sí o que estén de acuerdo contigo para tú sentirte importante, validado, no rechazado? Es empezar a identificar el origen de esa intolerancia que casi siempre está en algún evento o en parte de la crianza en la niñez y la Yo adolescencia. creo que es muy complicado, Mabel, porque pues acá sentados hablando tú y yo lo podemos ver así sencillo, pero mira que una de las filosofías, cada quien tiene una filosofía de vida y cada quien de pronto está ceñido por cosas que le han pasado y que le han sucedido. Yo siempre he dicho y siempre mi filosofía de que la vida nunca nos la vendieron como que como si fuera fácil, o sea, a uno nunca le vendieron la idea de que la vida fuera fácil, la vida tiene que pasar por varias etapas, que es crecimiento, que es aprendizaje, que es caerse y volverse a levantar, que es lograr lo que uno ha querido, pero muchos no reconocemos ni aceptamos ese proceso y muchos queremos de pronto que las cosas se nos den rápido, muchos nos frustramos por, como lo decía anteriormente, no salen las cosas como suceden, muchos de pronto tememos perder a las personas que se nos van por diferentes motivos, aún sabiendo que es un proceso de vida que todos vamos a llegar ahí. Entonces mira que es como una preparación que es algo constante y que lo vemos en libros, lo vemos en películas, lo escuchamos en las canciones, nos lo dicen constantemente a través de diferentes motivacionales que pueden tener las personas a través de TikTok, de YouTube, de Instagram, pero no nos quedamos con esto, o sea, como que a veces pasamos esa información, no la profundizamos y seguimos de largo en el camino. ¿Cómo tomar esto? Porque es que yo creo que a la hora del té termina siendo muy sencillo, pero no es tan sencillo y es como identificar esas cosas que nos pueden servir para poder gestionar esas emociones que tenemos en el día tras día. Sí, hay una frase que cabe muy bien aquí, es crecer duele. Y cuando hablo de crecer, no es crecer solo físicamente. Pasamos de medir 1 metro a medir 1,50, 1,70, 1,80, pero no hablo del crecimiento físico, hablo del crecimiento cognitivo, emocional, hasta espiritual. En la medida en que yo me permito enfrentar mis miedos, mis fantasmas, que todos los tenemos, en la medida en que permito hacer cambios en mi vida, las herramientas van llegando. Pero mientras yo me niegue a salir de la zona de confort, lo conocido, ¿qué es lo conocido? Que me hagan caso, que me aguanten el mal genio. No, necesito aprender a salir de allí, porque eso precisamente es crecer y no es fácil, duele, claro, porque salir de la zona de confort crea nuevos paradigmas, crea nuevas rutas y nos da mucho temor, porque la zona de confort no es que no necesariamente es que nos dé felicidad. Mucha gente está en la zona de confort sufriendo, agonizando emocionalmente, con rupturas amorosas constantemente, una tras de otra, o en una relación que le hace sufrir muchísimo, o termina estando aislado porque no logra empatizar con las personas, pero en el fondo es su zona de confort. No, yo no hablo con nadie, yo salgo del trabajo y me encierro. Yo no voy a las reuniones familiares porque termino criticando o diciendo lo que no debo. Pero eso es seguir en la zona de confort, porque lo que necesito es identificar por qué temo tanto, aprender a usar un tono de voz diferente, por qué necesito estar criticando al otro, por qué me enojo por todo, por qué no puedo enfrentarlo de manera diferente. Hay que trabajarlo. Algunas personas, y este es otro cómo, digamos, no saben cómo administrar los pensamientos porque están acostumbrados desde pequeños a esto, pero buscan terapia. Este es otro de los puntos. Buscar una ayuda terapéutica nos ayuda a trabajar en el amor propio. Tener amor propio no es tener casa, carro y beca y títulos universitarios. Yo me puedo vestir con lo último de la moda, puedo tener buenos recursos económicos, pero si internamente yo me siento enojado, frustrado, en realidad no disfruto la vida, estoy solo, sola, el ser humano no nació para eso. Mucha gente dice, yo soy solo y me gusta estar así.
Tal vez te acostumbraste a estar así, pero la soledad incluso biológicamente genera enfermedades. Así que salir de la zona de confort es inteligencia emocional. Si ya identifiqué la emoción, pero no sé cómo gestionarla, cómo administrarla, cómo mejorarla, pues para eso también existen hoy en día miles de terapias. Si he escuchado audiolibros, podcasts, veo redes sociales, TikTok, veo los en vivos, veo las charlas con Pipe y aún así no, pues el siguiente paso es ir a buscar terapia a ver qué será lo que yo no he descubierto. Los médicos, los psicólogos, nosotros no nos sanamos a nosotros mismos, así que hay muchas personas que pueden tener mucho conocimiento, mucha información, pero no saben cómo ponerla en práctica o hay algo que no les deja ponerla en práctica y ese algo a veces está en el inconsciente. Por eso la terapia es para todo el mundo, la terapia no es para los locos. Una persona loca, que en realidad el término clínico es psicótico, no puede ir a terapia psicológica porque no tiene cognición con qué entender, hacerse cargo y conversar coherentemente. Por eso está mal dicho y mal enfocado pensar que al psicólogo van los locos. Eso es falso. Una persona loca o psicótica no tiene la oportunidad de ir a un psicólogo porque no sabe interactuar con nadie, no tiene la habilidad mental, no tiene la capacidad mental. Los que van al psicólogo son personas tan cuerdas que están claras en que van a sanarse. Bueno, gestionar las emociones y recuerden que ustedes también están a través de nuestro muro y a través de nuestra caja de preguntas contándonos cuál es esa emoción que se les complica gestionar y que no pueden de pronto manejar y cómo lo están haciendo, si están haciendo algo para hacerlo. Y antes de ir con la pregunta que nos dice aquí Nitalin79, yo te pregunto, Mabel, en cierta forma ya me has dado como pie para saber en qué momento debe hacerse, pero yo te pregunto, ¿cuál es el punto como de ebullición, el punto en el que yo digo, necesito cambiar esta emoción que me está generando inconvenientes, problemas? O sea, por ejemplo, tengo mucho miedo y no he podido controlarlo. ¿Cuál es ese punto que yo veo que sucede en mi vida y yo digo, tengo que cambiarlo sí o sí? ¿Cómo uno lo puede identificar para poder pasar a lo que tú dices, ya sea a buscar ayuda o a poder reflexionar sobre lo que le está pasando? Bueno, el signo más evidente de necesitar cambiar algo en el comportamiento es cuando físicamente y emocionalmente no te sientes bien. El malestar. El malestar tiene un sinnúmero de posibilidades. El malestar puede ser desde dolores de cabeza, migrañas constantes, dolores de espalda, hasta enfermedades ya graves. Ansiedad, no poder dormir bien, estar de mal genio constantemente, no disfrutar lo que se hace, eh, tener dificultad para relacionarse hasta con su propia familia, con los más cercanos. Esto demuestra, estos son indicadores de que la persona necesita trabajarlo. Hay personas que dicen, yo nací solo y muero solo. En realidad nadie está totalmente solo. De alguna manera, por algún motivo necesitamos socializar, o porque trabajas con alguien, o porque vas y pagas algo, o porque vas y compras algo. Nunca estamos realmente solos. Ahora, hay personas que les cuesta más relacionarse que a otras, pero la clave del malestar estaría en que esta persona empiece a sufrir enfermedades como diabetes, migrañas constantes, problemas articulares, porque la emoción, ya esto está claro, se ha comprobado científicamente, que las emociones guardadas, reprimidas, así yo no las quiera reconocer, empiezan a hacer un impacto a nivel celular y por ende a nivel corporal. Bueno, por acá entonces relacionado con esto nos decía Nitalin79, yo adoro la soledad, a mí no me gusta al que me llamen, siento que me roban tiempo, no sabía que eso estaba mal. Eso hablando de pronto con lo que tú decías, que no siempre estamos solos y de una u otra manera también tenemos como esa connotación de que tenemos sí o sí que relacionarnos y de que tenemos sí o sí que buscar la manera de tener una buena comunicación y un buen enlace con las otras personas. A ver, estar solos no es malo. De hecho, la persona que sabe estar sola puede estar en compañía. Pero las personas que se aíslan porque tienen conflictos interpersonales constantemente, ya esto es otra información.
porque yo puedo estar sola, disfrutar la soledad, pero si la disfruto es porque en realidad me estoy aislando, porque siempre termino enrollada con alguien, molesta, frustrada, porque termino o me terminan juzgando, siento que no me quieren o más bien a mí como que me cae mal las personas. Si yo me aíslo porque siento que no puedo relacionarme con otros o porque estoy evitando como meterme en problemas porque termino como mal siempre con las personas, pues aquí habría es más bien una invitación para revisar si es probable que estés huyendo. Pero si es un disfrute de la soledad porque llegué de trabajar, ya hice mi vida social y laboral, pero estoy en casa, disfruto mi ducha, disfruto mi comida, mi té, mi programa, esto no está mal, pero de alguna manera socializo de otra forma, o porque trabajo, o porque tengo mi emprendimiento, pero una persona que está encerrada totalmente y no conecta con nadie, esto a nivel biológico y mental va creando ciertas situaciones. Inclusive la diabetes es una enfermedad asociada a la falta de relaciones interpersonales de gozo. La soledad también puede crear, la soledad obligatoria, ¿no? Cuando la persona se obliga porque le molesta a la gente o porque no sabe estar con la gente, puede empezar a tener un deterioro de memoria a temprana edad, incluso a tener deterioro neurológico, porque las relaciones interpersonales obligan al cerebro a hacer cambios acá adentro. Acá adentro ocurren una cantidad de cosas cuando tú hablas con otro, cuando hablas con el vecino, o cuando hablas con el jefe, o con el empleado, o con la pareja, porque son relaciones diferentes y eso obliga al cerebro a hacer diferentes usos de diferentes áreas. Entonces, estar solo no es malo, depende de lo que esté significando la soledad, cómo la estoy manejando, cómo la uso para huir o para descansar, pero mi vida social igual existe. Mabel, te pregunto, hagámoslo en un top, si quieres hacerlo en un top, o hagámoslo de pronto lo que tú piensas que es la más importante. ¿Cuál es la emoción que le genera al paciente, a tu paciente, ir más a consulta? ¿Cuál es la que más lo afecta y la que más lo hace decir, bueno, esto me está pasando, tengo que pedir ayuda, tengo que buscar a la gente de enlace corporativo para que me ayude con esto? Yo creo que están en un mismo lugar el miedo y el enojo. El miedo porque muchas personas en el fondo tienen miedo a ser heridas, entonces tienen tanto miedo que terminan ejecutando o promoviendo vivir precisamente lo que no quieren. O tienen más miedo que ganas de estar bien. Y la rabia porque en medio de ese miedo aparece mucha frustración, sea laboral, afectiva, social, familiar, económica. Entonces las personas pasan del miedo a la rabia o pasan de tener dificultad para controlar la rabia y pasan a tener miedo, entonces empiezan a huir de las personas. Así que el miedo y la rabia son las dos emociones que la gente le cuesta un poco más controlar y de ahí se desprenden otras, ¿no? De ahí se desprende entonces la ansiedad, el estrés. Recuerden que el estrés no es malo, pero un estrés mal manejado, o sea, una rabia constante, 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 eso es como una gotera diaria encima de una baldosa, abre un hueco, ¿sí? Entonces, igual el miedo que te estanca es diferente al miedo que te impulsa a enfrentar cosas nuevas. Así que no son malas, sino que son las que más la gente le cuesta un poquito de trabajo entender, interpretar y por tanto Bueno, para administrar. tener en cuenta, por acá nos aportaba también en Nitalin 79. Mi mamá no nos dejaba salir ni tener amigos y así me crió. Siento que todos me caen mal o como que no encajo con todo el mundo, pero mi trabajo es de relación con muchas personas porque soy profesional. Mira lo que hablábamos ahora, Mabel, de que tenemos muchas cosas por herencia que nos llevan a tener algún tipo de reacción con las personas, con lo que hacemos, con lo que nos realiza, pero tú lo dijiste muy claro, las cosas tienen que cambiar o ya tenemos como de pronto la inteligencia emocional de cambiar lo que nos afecta y lo que de pronto por herencia hemos tenido nosotros. Pero yo te pregunto eso, para ir con lo que nos decía Ignitalín, ¿por qué antes no había esa inteligencia emocional de cambiar? Porque tú lo decías que ahora había mucha forma de hacerlo y mira entonces lo que podemos hacer. Podemos, a pesar de la edad que tengamos, poder nosotros redireccionar el camino que queremos tomar y lo que queremos hacer.
Claro, la buena noticia para ella es que así mamá te haya criado de esa manera, si hoy en día te genera malestar no poder cambiar esto, ahora, yo creería que el primer paso es, yo quiero cambiar esto, me molesta esto, porque si ella dice, no, yo prefiero vivir aislada, es también viable. O sea, que no saludablemente no sea lo adecuado no implica que la persona no lo pueda hacer. Es que es más, la felicidad no es ausencia de conflicto, la felicidad es como yo interpreto lo que me pasa. Si yo interpreto que las personas me caen mal, mi organismo reacciona a eso. O sea, lo que yo quiero darles a entender es que no es malo estar solo. Aquí la situación es que si la soledad es porque me enseñaron que las personas no eran buenas, me enseñaron a tener desconfianza de lo social. La primera vida social de los niños son los amiguitos. Después de la familia, la comunidad es la que ayuda a establecer también cultura, aprendizaje, empatía. Socializar hace parte de la salud mental. Pero si de niños no aprendemos esto, lo vemos como algo negativo, el organismo reacciona a eso. Entonces, para el organismo lo negativo es que alguien venga a mí. Y como no sé cómo reaccionar cuando alguien viene a mí, pongo la barrera. Pero si esta barrera que pongo al final del día me hace sentir cansada, agotada, enojada, por más sola que esté, si yo llego a casa y me siento con estos síntomas, pues vale el esfuerzo resolverlo. Esto no implica que mamá y papá hayan sido los malos. En el nivel de conciencia de esos padres hicieron ver que tener amigos era malo, pero no es tan así. Y cuando yo crezco sintiendo que los amigos son malos, pues no me sé relacionar de otra manera. Entonces, o termino atrayendo el que me falla y confirmo la teoría, o ni siquiera me enfrento a evaluar esa hipótesis, porque de entrada mi creencia es limitante. Todos los amigos son malos, entonces mejor no hago vida social con nadie. Hay que revisar es el trasfondo de eso, pero vuelvo y les digo, estar solo no es malo, sino el motivo que tengo para estar solo, que en este caso pareciera que hay un miedo inicial, ¿no? No puedo ir con los amiguitos, no es bueno tener amigos. Aquí hay instaurada una creencia que fue desencadenando, aunque ella es profesional, desencadenó el que ella, lo que entiendo, con todo respeto y gracias por traer tu historia, porque esto nos permite ampliar el tema, lo que estoy entendiendo es que a ella no le gusta, le cae mal todo el mundo y prefiere estar sola. Pero entonces, en realidad es porque le cae mal todo el mundo, por una creencia limitante que trae desde pequeña. Por acá nos hace una pregunta a ti, Adri, ¿cómo hacerle saber a alguien que es importante que aprenda a gestionar sus emociones sin herir susceptibilidades? ¿Cómo decirlo? Una pregunta bastante importante porque a veces amigos, personas cercanas, intentamos hacerle ver esto a las otras personas, pero no sabemos cómo hacerlo ni cómo decirlo y a veces por hacer un bien terminamos haciendo un mal. Sí, aquí hay dos frentes. Uno es que la felicidad es un asunto personal. Nadie se salva con la voluntad ajena, nadie se sana con la motivación ajena. Yo puedo querer que mi hermano, mi esposo, mis padres, mi mejor amiga sea más feliz, pero si mi amiga no aprende y no sabe cómo hacerlo y no se deja ayudar, no hay forma, porque puedo terminar es conflictuando con mi amiga porque mi amiga no lo ve como lo veo yo. Por eso, la persona que está sufriendo emocionalmente, que vive el estrés, que vive en angustia, que vive enojada constantemente, debe reconocer eso para poderlo cambiar y si no, ahí no pasa nada. Ese es un asunto. Y el otro es que debemos respetar, así como nadie se sana con la voluntad ajena, yo debo respetar incluso el que esa persona de mis afectos no quiera cambiar. Amar a alguien no implica esperar que ese otro cambie, y menos si es alguien de la familia o un amigo. Yo puedo amar a mi mejor amiga, pero la condición para amarla no es que ella cambie. Si eso que ella es me hace daño, yo por amor propio pues debo tomar distancia y aún amando a mi amiga, amando a mi pareja, amando a mi hermano, si esta persona, sus pensamientos, sus creencias me drenan a mí, por amor propio debo poner una distancia.
pero siempre respetando y aceptando que la otra persona no es quien es y yo no estoy aquí para salvar a nadie. Yo puedo sugerir, pero siempre dejando que la persona tome como el punto, la valentía de dar ese paso. Si la persona no da el paso, no hay forma de que la obligue. Se me vuelve ya, es una carga a mí y eso es baja autoestima. Bueno, Mabel, entrando en la recta final de nuestras charlas con Pipe, hoy hablando de gestionar las emociones. Tú nos traes unas técnicas, como lo decías ahora, lo decías a nivel del inicio de nuestra charla, técnicas para hacerlo a través de la arteterapia y cómo también ir haciendo este tipo de cosas que pueden ser muy sencillas y que podemos nosotros también practicar constantemente para hacer este tipo de gestión. Sí, hoy les voy a hablar un poquitito así de manera muy resumida para que sea práctico y fácil. La arteterapia, así como practicar mindfulness, como practicar ejercicios de respiración, el estiramiento, se ha comprobado que ayuda mucho a oxigenar y a liberar tensión, caminar 30, 45 minutos, tomar el sol de las primeras horas de la mañana entre 7 y 9, ya después es más complejo y más hoy en día. Entonces, este tipo de cosas son recomendaciones. Pero hoy vamos a hablar de arteterapia. Arteterapia es una técnica que a través de manualidades o el arte tú puedes gestionar emociones. Entonces, arteterapia, por ejemplo, es hacer pintar, arteterapia es dibujar con un propósito. Hoy vamos a trabajar 4 emociones. Vamos a trabajar la tristeza, vamos a trabajar la soledad, una emoción ya más construida que es el estrés y la ansiedad. Vamos a empezar por la ansiedad. Entonces, un buen ejercicio que puedes hacer en tu oficina, en tu casa, en un tiempo libre, es hacer garabatos. Cuando estoy ansioso o ansiosa, yo puedo empezar a hacer garabatos. Garabatos, no importa la, la forma que al final tenga, no importa qué forma me dio, qué dibujo al final, garabatos. Incluso para ir más allá, lo que puedo hacer es que si tengo tiempo, puedo coger diferentes colores e ir rellenando las formas. Por ejemplo, acá encuentro esta formita y la puedo rellenar de color amarillo. Bueno, ahora mismo no tengo acá más colores. Esta otra forma le puedo hacer puntillismo. Entonces, mire, de un garabato yo empiezo a sacar formas. Puedo llenar de miles de colores esto. Eso me permite concentrarme. La mente está tan concentrada ya en pintar el espaciecito, en crearle formas, que los pensamientos invasivos merman. Esto es una forma muy práctica, muy sencilla de trabajar la ansiedad. Vamos a hacer rápidamente otro. ¿Cómo se trabaja la tristeza? La tristeza la puedes trabajar a través de dibujar olas, como olas en el mar, olas. Y haces toda una plana de olas. Pueden ser así como más tipo circular o como en punta, como aleta de tiburón. Llenar todo el cuaderno, hacer todo el listado de olas. Así trabajas la tristeza. ¿Cómo trabajas la soledad? La soledad la puedes trabajar haciendo estrellas. Entonces, hay personas que hacen las estrellas con triángulos, así las aprendí a hacer yo. Puedes llenar la hoja de estrellas. Lo que dice la neurociencia es que, por ejemplo, las estrellas, por su significado, nos generan un poquitico de tranquilidad porque la asociamos con el cielo, la asociamos con la noche es tranquilidad. Entonces, las estrellas le ayudan al pensamiento a reposar un poco. También estás tan concentrado que empiezas sencillamente a enfocarte. Al principio te puede sonar tonto, pero son ejercicios prácticos. Otra forma de hacer estrellas es como un asterisco, pero la tarea o el objetivo está en llenar toda la hoja, llenarla totalmente. Ahí se te puede ir perfectamente 15 minutos, 30 minutos, 45, y estás tan concentrado o concentrada que el organismo lo que hace es dejar de repensar tanto, rumiar pensamientos, porque estás tan concentrado en dibujar las estrellitas, o en dibujar los garabatos y pintarlos, o en dibujar las olas, que ese tiempo el cerebro descansa. Y si lo haces de noche antes de dormir,
las probabilidades de que puedas dormir mejor son muy altas. Y finalmente, ¿cómo manejamos el estrés? Esto sí, muy cotidianamente para las personas. Dibujar mandalas o flores. Entonces, hay personas que están hablando, por ejemplo, por teléfono o están viendo televisión y empiezan a dibujar flores. Dibuja flores o mandalas. Entonces, un mandala, por ejemplo, es un círculo y empiezas a hacerle formas a los lados. Hoy en día, en Dollar City o en algunos almacenes, venden plantillas de mandalas, pinta mandalas. Esto hace que el cerebro descanse un poco y cuando el cerebro descansa, el cortisol merma. El cortisol es una hormona normal en nuestro organismo, pero ese cortisol se activa en la mañana, debería activarse en la mañana, porque nos da energía para trabajar, para hacer nuestro día con energía. Pero si yo estoy muy estresado, ese cortisol no se va en el día nunca. Debería bajar alrededor de las 8 o 9 de la noche para reposar. Cuando yo estoy tan estresada, ese cortisol no baja y son las 9, las 10, las 11 y yo estoy con los ojos, tengo sueño pero no logro dormir. ¿Por qué? Porque el cortisol me activa. Hacer este tipo de actividades ayuda a que el cortisol repose. El cortisol debe bajar para que yo pueda dormir. Dormir está antes que comer. Las personas que no están durmiendo más de 4 horas seguidas pueden empezar a tener más problemas para gestionar las emociones, porque hay más estrés, hay más ansiedad. El cortisol eleva la presión arterial, el cortisol en la noche, como no reposa, incluso disminuye la posibilidad de bajar de peso. Las personas con problemas de obesidad y estrés probablemente lo que tienen es una carga de cortisol. Así que, pues si quieren profundizar en esto, nosotros en Enlace precisamente tenemos un servicio donde se trabaja el entrenamiento físico-emocional. Les enseñamos los ejercicios específicos para bajar la ansiedad, el estrés y la depresión. Aprenden a respirar, aprenden estiramientos y aprenden a manejar su sistema nervioso central. Entonces, están sencillamente es a una decisión de distancia de aprender a manejar las emociones. Les dije entonces, conocerlas, identificar las propias, empezar a trabajar en ustedes mismos, practicando mindfulness, yoga, actividad física, tomar el sol. Hay algunos suplementos también que ayudan, como el citrato de magnesio en la noche, la vitamina D en el día. Esto ayuda un poco a las emociones, pero lo principal es la toma de conciencia de quien está estresado y no sabe cómo mejorar. Toma de conciencia, muy buena palabra esta para finalizar nuestra charla de hoy, Mabel. Recordémosle a todos entonces cómo pueden contactarse contigo, con todo tu equipo de trabajo de Enlace Corporativo para comenzar también a buscar ayuda y gestionar las emociones, no solamente nosotros, sino en compañía de profesionales como tú y todo tu equipo de trabajo. Claro que sí, me encuentran en el 317-740-6320. 317-743-20. Esta línea funciona como WhatsApp o como teléfono tradicional, pero también me encuentran en redes sociales como Psicomabel Rojas Vélez o Enlace Corporativo. Allí por interno pueden hacer sus preguntas específicas o buscar esta alternativa de entrenamiento físico emocional. También tenemos arteterapia o sencillamente la terapia psicológica para que mejoren estos estados de ánimo o se los ayuden a mejorar a las personas que ustedes hoy identificaron que necesitan gestionar mejor las emociones. Bueno, Mabel, como siempre, agradecido enormemente por tu tiempo, por compartirlo en esta primera emisión de una nueva temporada con las charlas con Pipe. Y bueno, siempre un placer poder hablar contigo de estos temas tan importantes, tan interesantes, con el apoyo, con la participación de todas las personas que siempre nos acompañan. Gracias a ti, pues con la ayuda de Dios nos veremos el próximo jueves. Recuerden compartir esto con sus amigos, con sus familiares, invitar a la gente que saben que les interesa estas temáticas los jueves a las charlas con Pipe. Aquí los espero. Feliz noche. Chao. Chao, chao. Chao, Mabel, chao a todos ustedes. Gracias por hacer parte de esta nueva temporada. Estaremos muy atentos y muy pendientes de recibir sus solicitudes, sus sugerencias sobre diferentes temas. Ya saben que los pueden hacer a través de la cuenta de la Enlace Corporativo,
a través de mi cuenta, lo pueden hacer por mensaje interno. Mil y mil gracias por acompañarnos y por hacer parte de este primer programa del 2024 de Charlas con Pipe. Gracias a ti, Adri, a Vigobe, Gran Tema 18, también a Mildred 1974 y a todos los que van a compartir este video. Lo van a ver si llegaron un poquito tarde, ahora en instantes que estaremos dejándolo en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra cuenta de Instagram. Y gracias a todos los que hoy nos han estado acompañando. Estaremos acá muy pendientes de poder seguirlo haciendo cada jueves y de poder seguir constantemente con estas charlas con Pipe Lot Blue 1111 y a todos los que están con nosotros. Una feliz noche. Chao.